Producir en el reino de Dios, en la vida, hay que entrar en esta vida de la que Cristo habla, hay que entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Y se entra en esta dimensión por el nuevo nacimiento, que es la regeneración, que es un principio indispensable, que eso nos da vida espiritual consistente y reproductiva. Es decir, la teología es buena, no tenemos que hacer a un lado la teología, pero la vida del teólogo como maestro que va a reproducir lo bueno tiene que comenzar con el nuevo nacimiento, la rendición completa al reino de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, porque reproducimos lo que somos. Dice el 3:6, lo que es de la carne, ¿qué es? Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Reproducimos lo que somos. La carne reproduce carne y el Espíritu reproduce espíritu. En este momento estamos con Nicodemo, que tenía estatus de maestro, es teólogo, un estatus superior humanamente hablando al de Jesús de Nazaret. Juan dice que él era fariseo, de la secta más importante, más numerosa, más influyente en la vida cotidiana de los judíos. Pero no era un fariseo cualquiera, era arcón en el griego, era principal entre los judíos, lo que quiere decir que Nicodemo pertenecía al cuerpo gobernante de más alta jerarquía en Israel, y de hecho lo vemos participando en los juicios hasta del Señor Jesucristo. Era un hombre de gran estatus, y Jesús dice que era maestro de Israel, era doctor en teología, era un hombre con doctrina autorizada, un catedrático del más alto nivel, de los que se pagaban muy caros. Jesús, en cambio, tiene un menor perfil en ese sentido y en esa dimensión. Es un maestro sin título. No estudió en una escuela rabínica. Creció en Nazaret. Dice Larrañaga que en Nazaret ni siquiera había un rabino que enseñara la ley en la sinagoga los días de reposo. Y cualquier otro día. Dice que a veces los rabinos, a los que iban empezando, los hacían que dieran giras itinerantes por las aldeas donde no había rabino de planta, y entonces llegaba un rabino y les enseñaba ahí, pero no tenían un rabino completo allí, de tiempo completo. Pero Jesús era un maestro más bien del pueblo, de la raza. No tenía posición oficial, no era principal, pero era un maestro. El estatus estaba a favor de Nicodemo. Pero en la narración juanina se nota cómo el Espíritu Santo va colocando a cada uno en su lugar y en su orden posicional. Es el Espíritu Santo el que ubica al maestro donde debe estar, el que posiciona. El nuevo nacimiento es importante porque es una regeneración, es decir, se genera de nuevo el ser. No somos engendrados de la carne o de la sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el nuevo nacimiento es una vida en el Espíritu que otorga una nueva visión del reino de Dios. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo es un maestro de Israel que habla del reino sin ver el reino, sin experienciar el reino. El nuevo nacimiento además nos coloca no solamente en la posición de perspectiva para ver el reino, pero una posición interna en el reino, dentro del reino, porque Jesús dice, el que no naciere de nuevo, no solamente no puede ver el reino, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo contrario también es cierto, el que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios por la gracia del Señor Jesucristo y participamos de él.
Quiere decir que el maestro espiritual nacido de nuevo está en el reino, ve el reino, participa del reino, porque tiene una relación vital con el Espíritu Santo, porque es nacido de nuevo. Y cuando Nicodemo le dice, ¿y cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Y lo relaciona inmediatamente con el vientre de su madre. Va a ir al vientre otra vez, por segunda vez, sin nacer de nuevo. ¿Cómo va a estar esto? Y Jesús lo saca de la teoría del vientre materno y lo lleva a la dimensión del Espíritu Santo. No es nacer carnalmente. Lo que nace de la carne es carne. Eso tú ya lo tienes. Lo que necesitas es el otro nivel. Y para ese otro nivel, el nivel de manejar tu didascalía, tu enseñanza, tu ponencia en el nivel del reino, necesitas salir del Espíritu, que el Espíritu te engendre. Genete ex, dice el texto griego. Y lo utiliza 3 veces. Nacer del Espíritu en el 5. Nacer del Espíritu en el 6. Nacer del Espíritu en el 8. Tienes que nacer de nuevo, pero del Espíritu. Porque aquí hace una conexión directa de una dirección especial. De manera que el que nace de nuevo del Espíritu es guiado por el Espíritu. Ya no sigue una agenda terrenal, ya no sigue una agenda humana. Esto no quiere decir que no se prepare, que no hace teología, que no hace exégesis ni hermenéutica. No, él sigue preparándose, pero ahora está bajo la dirección del Espíritu desde la posición del reino y desde la perspectiva del reino. Y así como el viento oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene y no sabes a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no se rige por las cuestiones humanas y los pronósticos humanos. Ahora nos ponemos en el viento del Espíritu y que sople y nos lleve a donde Él quiera, en el nivel que quiera. ¿Cuántos alaban al Espíritu de Dios en esta hora? Que nos lleve donde Él quiera. Y el maestro espiritual, como tiene una experiencia del Espíritu, una posición en el reino del Espíritu, una perspectiva de la clase desde el Espíritu, reproduce su espiritualidad en los alumnos. Ya no es el helenista, platonista, aristotélico que brinda una sapiencia en el nivel terrenal. Ya no es el judaizante como Nicodemo que habla de teología sin experimentar el reino. Ya no es el gnóstico que anda perdido en una inmensidad de conceptos, todos burdos, todos absurdos. Ahora es una persona que tiene una relación con el Verbo de Dios encarnado en la persona del Espíritu Santo desde la perspectiva del reino, que cuando viene a dar su clase produce un impacto porque viene desde el reino de Dios. Es otro nivel, es otra jerarquía. Como maestros también, según la narrativa de Juan, encontramos el principio de que enseñamos lo que sabemos. ¿Qué enseñamos? Le dice, pero ¿cómo va a ser, Señor? No te entiendo. Le quebró el coco. Y Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? No sabemos si estaba desesperado el maestro o ya le colmó así, no se aguantó la risa o algo, pero hay una ironía fuerte en esta pregunta. ¿En serio? O sea, de ese nivel así, de esta ignorancia estamos hablando. En un teólogo de Israel, en un catedrático así, y que manifieste esta crasa y burda ignorancia. ¿En serio así, ni como me estás hablando de que no sabes estas cosas? Y el contraste con el maestro de Galilea, el Hijo de Dios. Cuando habla de él mismo en el 11 dice, de cierto te digo, amén, amén, lego soy. No es griego el amén, es arameo. Y habla de una certeza absoluta. A nosotros nos enseñaron en la tradición católica que el amén significa así sea. Pero en el contexto arameo no significa así sea, significa así es. Por eso la traducción de la Biblia cuando dice amén, amén, lego, quiere decir de cierto, doble certeza.
Una certeza absoluta, radical, brutal contra lo que se atraviese. Y esta certeza de la que habla Jesús, dice: de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. ¿Quién se puede acercar a Cristo con una pregunta que lo confunda, o que le ponga nervioso, o que le mueva el tapete? No, todos los que venían así, por ejemplo Nicodemo llega y dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hemos analizado tus obras y hemos llegado a la conclusión. Y empieza a hacer un discurso filosófico, catedrático, teológico. Y el que llegó diciendo sabemos, retira diciendo: no te entiendo, Señor. Y Jesús comenzó diciendo: de cierto te digo, y terminó diciendo: de cierto te digo. Ese es nuestro maestro. Ese es Jesús en el que usted y yo creemos, al que servimos. Es nuestro maestro y es el modelo que queremos seguir. No queremos ser maestros de esos que llegan presumiendo que saben y salen con la cola entre las patas, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. No queremos ser esos maestros. Queremos ser maestros que tienen vida, experiencia, convicción, reino de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, que llegan después de un análisis exegético y después de hacer una estructura homilética y hacer su mejor retórica y su mejor didáctica y salir diciendo: lo que sabemos, hablamos. Pero no con las palabras que enseña el hombre, sino las que enseña el Espíritu. No llegar con el saber por delante, llegar con la experiencia en el reino de Dios, en Cristo. Nicodemo se da cuenta que no sabe ni lo esencial. Dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Es como eres un maestro sin gnosis. Le está pegando duro allí a los helenistas y a los gnósticos. Y lógicamente también a los judíos que eran sus maestros. Porque tenemos aquí un catedrático del más alto nivel judío y que ahora se muestra inseguro, mientras que encontramos a Jesús hablando con certeza. Esa frase: amén, amén, lego soy, se repite 3 veces. En el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 11. Una tripleta de doble amén que hace callar al más grande fariseo y hace avergonzar al más grande de los filósofos, porque ellos andan buscando la filosofía, pero Jesús es la sabiduría encarnada, el logos de Dios en persona. Y cuando Jesús habla con conocimiento de causa. Tiene gnosis, pero también tiene experiencia. Lo que sabemos que hablamos. Y lo que hemos visto, experiencia, ¿qué? Testificamos. El maestro en el reino, el maestro nacido por el Espíritu, el maestro dirigido por el Espíritu, lo que habla es porque lo sabe, no está inventando cosas, lo sabe, lo leyó de la palabra, pero aparte lo ha vivido, tiene el respaldo de que puede decir: esto es cierto, primero porque lo dice Dios, y segundo, yo lo confirmo con mi experiencia. Lo confirma con su experiencia. Y Jesús manifiesta un conocimiento lleno de certeza, de principio a fin. Es el logos, no puede ser de otra forma, y es el logos de Dios. Es el discurso de Dios, la razón de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, que cuando se encarna no deja de ser el logos, no deja de ser logos, ni deja de ser Dios para hacerse hombre. Y no es mitad hombre y mitad Dios, no, es el mismo logos, la misma esencia, el mismo que era logos. Aquel logos, sin dejar de ser logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Era un logos que se podía tocar, palpar. Dice Juan en su primera carta: lo que vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos, tocaron nuestras manos. Y no es redundancia ni pleonasmo, es una afirmación para decir: estamos seguros, nadie nos contó, lo sabemos y lo vivimos, porque habitó entre nosotros, era de la raza.
y allí vimos su gloria. Habla con certeza, habla con experiencia, lo que hemos visto testificamos, pero también habla con jerarquía. Andas buscando la sabiduría, ya deja a Juan el Bautista. Ese no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. Y cuando la luz apareció, dijo: esa es la luz verdadera. Cuando le dijeron: Juan, el que tú bautizaste, bautiza ahora más gente que tú, y lo están siguiendo todos. Dijo: es que mira, el esposo es él. Yo soy amigo del esposo y me gozo que la esposa se vaya con él. Él debe crecer, yo menguar, así estamos, váyanse con él. Y la gente empezó a dejar a Juan para irse con Cristo. Juan sabía quién era. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? Tampoco. ¿Eres Elías? No, no soy. Dice la gente: es que era muy humilde. Dijo: yo soy una voz que clama. No, no es humildad, es saber dónde estás parado. Él no está siendo humilde, porque ser humilde no tiene que ver con eso. Si me dicen que yo soy la ley y no lo soy, mi deber es decir que no la soy, y no es que sea humilde. Pero él dice: no, espérenme, yo soy una voz que clama en el desierto. Y ahí no está siendo humilde, está diciendo: soy el que profetizó Isaías. Es decir, no soy la ley, pero yo les voy a decir quién es la ley. ¿Qué hubo? Y cuando aparece Jesús, le dice Juan a todos los que le iban siguiendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo sabes que es él, Juan? ¿No hay error? No. ¿Cómo sabes? Porque el que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Y yo lo vi y les he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y este Jesús, en esa jerarquía, superior a Juan, superior a Nicodemo, tiene un conocimiento de una jerarquía pesada, hermanos. Nuestro Cristo está pesado. Es otro nivel. No hay nadie que se le equipare. No le pongas a nadie. Les daba mucho coraje a los escritores del Nuevo Testamento que les pusieran a alguien así, que se le quisiera pegar de perdido a Cristo. Nadie. Cuando le dice Nicodemo: es que no te entiendo, dice Jesús: fíjate, no me crees. Y te estoy hablando de lo terrenal. ¿Qué tal si te llego a hablar de lo celestial? Caray, ya hay algo más grande que lo. Si esto no te lo entiendo, ¿cómo te voy a entender lo otro? Porque está jerarquizando. Y para Juan es importante que todos sepan que los más excelentes maestros no somos nada delante de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo, la gloria de Dios en persona, la luz, la vida, la verdad? Otra jerarquía, otro nivel. Dale la gloria a Dios con tu magisterio, con tu ministerio, con tu trabajo. El maestro espiritual adquiere nuevos saberes en el reino de Dios. No sabías, pero ya supiste. Primero te humillaron, pero qué padre que el Señor te humille para enseñarte. Es mejor que seguir con la ignorancia y que nadie te quiera humillar y que nadie te toque y que nadie exhiba tu ignorancia, pero sigas siendo el rey y todo, pero sigas con la misma ignorancia. No, mejor deja que el Señor te exhiba. Mejor deja que el Señor te muestre tus vacíos, porque si el Señor te muestra los vacíos, luego los va a empezar a llenar con su sabiduría. Nuevos saberes en el reino de Dios. El maestro espiritual deja lo superficial, lo especulativo y se afirma desde los fundamentos del reino de Dios. En ese reino Dios es nuestro Padre, Jesucristo es Rey y autoridad absoluta y nos sometemos a su doctrina. Y en ese reino, en el reino de Dios, en la didascalía del reino de Dios, en el universo pedagógico del reino de Dios, el rector es el Espíritu Santo de Dios y todos nos sometemos a su guía. El viento sopla de donde quiere y oímos su sonido, no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va, y así somos todos los maestros nacidos del Espíritu Santo.
Tú prepárate, tú capacítate, tú estudia hermenéutica y exégesis, ponle corazón y ganas, aplica el seso, ponte a trabajar en el estudio homilético y exegético, métele riñón y pulmón, hígado, corazón, bofe, hazlo todo, ponte en donde sopla el viento del Espíritu de Dios. Y aunque no tengas una cátedra ahorita, al rato el Espíritu Santo te va a llevar y te va a colocar al rato en una cátedra, al rato en una dirección, al rato en una posición, y vas a llegar hasta donde no te imaginas, porque el Espíritu Santo va a trascender tu idea, tu proyecto, tu imaginación. Es la ganancia del maestro que se somete al Espíritu Santo de Dios. Eso sí, cuando des tu clase vas a tener saberes cognitivos que aprendiste en el trabajo y saberes vivenciales, porque estás donde sopla el Espíritu Santo, donde se mueve el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo arrasa y tú no te endureces, no te aprietas, no te plantas ahí, no, dejas que te lleve, corres en el viento, en el flujo del Espíritu Santo y que Él haga contigo lo que quiera. Levanta tus manos y dile: llévame donde quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Y el tercer principio que aprendemos de esta narrativa juanina es el principio de que damos lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y como maestros, lo que tienes es lo que das. Si no tienes conocimiento y solo presunción, vas a ir a presumir, no a dar clases. Y vas a reproducir eso. Cuando Juan hace esta comparativa, Juan dice: es que cada uno tiene su nivel y tiene lo suyo. Este era maestro de Israel, pero por mucho que subió en el magisterio y en la cátedra y en la autoridad de gobierno de Israel, no le puede llegar al otro, porque este es de arriba, es sobre todos, y el que es de arriba es sobre todos, y el que es de abajo es terrenal. Aquí en este pasaje dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? En el cielo. Y para ese tiempo quizá Nicodemo ya se había muerto. ¿Y dónde estaba? Pues en el lugar donde estaban los muertos. Dio lo que tenía, es todo, no podía dar más. Pero Cristo, cuando habla como maestro espiritual, es un maestro que da conocimiento, aprendizaje significativo, saberes útiles, lo que en verdad nos sirve, lo que le sirve a la gente. Lo especulativo no, lo que de verdad sirve. Pero aparte de dar conocimiento, el maestro da vida, y da vida eterna, porque Él es eterno también. En el principio era el Verbo. No es que en el principio llegó a ser el Verbo, o que en el principio fue el Verbo. No, en el principio era el Verbo. En el arque, cuando no había nada, cuando había el vacío, ya era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, así como no se refiere a Dios como originado en el principio, si el Verbo era con Dios en el principio, el Verbo tampoco se originó. El Verbo es esencialmente Dios, preexistente, eterno. Y como es eterno, puede dar vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente, ¿dónde? En el desierto, y dio lo que tenía. Y la gente veía la serpiente en el desierto y recibía sanidad física y recibía otra oportunidad de vida para después volver a morir. Pero Cristo tiene vida eterna, y cada maestro da lo que tiene. Y por eso cuando la gente cree en Cristo, de Cristo recibe vida eterna, porque es eterno, da vida, pero una vida eterna. La experiencia de la vida en el Espíritu, el nuevo nacimiento, nos habilita para el ejercicio del magisterio desde la perspectiva del Espíritu Santo. Es decir, dirigido por el Espíritu, el maestro